Ahí está. Buenas tardes, saludo formalmente de nuevo, como registro. Este curso de lexicogenesia es un curso bien especial porque es bien exigente, puesto que tiene solo una clase semanal. Y yo me acuerdo haber conversado con otros profesores al respecto, sobre todo profesores que han tenido experiencia de dictar un curso a la semana, que el programa dice una cosa y la clase es una exigencia brutal, porque el programa, y con esto no estoy hablando mal del programa, sino que el programa tiene que ser exigente en el sentido de que hay muchas cosas y aprendizajes que lograr, muchas cosas que hacer, y lo que uno puede hacer como profesor es buscar la mejor forma de optimizar ese tiempo que tenemos. Es decir, buscar los contenidos más adecuados posibles, dar los pincelazos posible abrir ciertas puertas, ciertas ventanas, ojalá, que les permita a ustedes adentrarse y tener las herramientas necesarias para poder no solo entender de qué se trata el curso, sino que esto les pueda servir para armar su propio repertorio de información y repertorio de habilidades que les van a servir como... A mí me encanta la figura del maletín de Gaffiter, porque es como el maletín de Gaffiter hay de todo. Uno encuentra de todo, de todas las herramientas posibles. Y creo que tener un maletín de Gaffiter en la vida es súper importante. No solo en el sentido de tener libros, bibliografía, discos duros llenos de información, digitales, perfecto. Todo eso sirve porque en algún momento uno utiliza todo eso que empieza a atesorar y a guardar y reciclar algunas cosas. Importa mucho el mapa mental que uno se haga al respecto, pensando primero en la carrera en que ustedes están y pensando también en la asignatura probablemente tal. ¿Ya? Eso es una cuestión muy importante. Me gustaría saber, ayer conversábamos, voy a usar un poco la conversación que utilizamos en la primera clase de análisis del discurso, que conversábamos de las expectativas que ustedes tenían sobre la asignatura y sobre, en particular sobre este semestre, que me parece que este semestre es bien desafiante, porque ya tuvimos un año completo de encierro y este semestre lo que vamos a hacer es nuevamente optimizar los tiempos y ahora mucho más en este curso. O sea, piensen que una clase semanal y más encima de una hora, entonces hay que optimizar mucho el tiempo. Eh, ¿Qué conocen ustedes de léxico y de genesia? ¿Cuál es su experiencia al respecto? Juan, Juan Rosales, ¿cuál es tu experiencia al respecto de léxico y genesia? Se refiere así como cada componente de la palabra, por así decirlo. Ujú. ¿Ya? ¿Cómo sientes que hay Eh, cada componente? ¿Ya? claro, en el léxico quizás sería como el conjunto de signos quizás que componen el lenguaje y genesia como su Ah, te fuiste. origen. ¿Genesia como qué? No te escuché. Te Ay, fuiste. disculpe, como que se cortó. Sí, Su origen, el origen de estos mismos signos. claro, Sí. claro. Genesia viene justamente de Génesis. El Génesis, el libro bíblico majestuoso que, entre paréntesis, más allá de unos, de ser creyente o no, de religiones, el Génesis es un libro maravilloso, como literatura antigua es un portento, porque aparecen una cantidad de imaginación, bueno, de cosas. Y Génesis es precisamente el nacimiento de algo. Hay una gran banda de rock progresivo, Génesis, que les debe gustar a más de alguno de sus papás o abuelos. Y por algo también el nombre dice mucho, que es de dónde surge, cuál es el origen de las palabras. Ya, eso es un punto importante. ¿Cuál fue su experiencia, a propósito de preguntarles, con semántica? Porque ustedes vienen con un curso antecedente a lexicogenesia. ¿Qué experiencia tienen ahí? Josefina Reyes, ¿estás por ahí? Abro la pregunta, quien quiera responder, por supuesto. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen al respecto? Javiera Montero. Sí, por lo menos para mí, para mi grupo de amigos que solemos estudiar juntos, creo que fue un ramo que nos abrió como bastante el conocimiento a varias áreas que ignorábamos y que nos permitió como apreciar el lenguaje desde otro punto de vista que quizá habíamos pasado por alto. Ya. ¿Cómo qué cosas, por ejemplo? ¿Qué te viene así Por rápidamente? ejemplo, matices de palabras o cosas que no me acuerdo ahora bien, pero estamos hablando, por ejemplo, de la palabra aislar y de cómo provenía y de cómo había ido cambiando a través del tiempo, cómo se empleaba, como todos esos pequeños detalles. Ya, perfecto. Es decir, un trabajo de buscar, de revisar el origen de palabras, la descomposición de palabras, que es un trabajo muy entretenido. Sí, Paula. Sí, yo soy parte del grupo de amigos de la Javi, de la Emi.
Y cuando usted le preguntó qué es lo que se le venía a la cabeza con el tema como de la materia que pasamos en semántica, me acordé muy vívidamente de un trabajo que tuvimos que hacer sobre las metáforas. Y siento que eso, al menos a mí, me dejó así como que todo lo que hablo es una metáfora. ¿Qué está pasando en este planeta? ¿Cómo, Sí, tiene cómo mucha funciona razón. esto? Y me acuerdo que de hecho lo discutimos en un momento, porque estábamos así demasiado... A mí me dejó como muy para adentro, que efectivamente, de hecho, decir para adentro ya de por sí una metáfora, entonces para mí me dejó así, ¿qué está pasando? Y siento que esa fue la parte que más disfruté de semántica y que me pareció muy, muy curioso. Ya. Tuvieron Eso una, como acotación. como dicen los gringos, tuvieron un awareness, o sea, como un Exactamente. despertarse a una realidad que está en el cotidiano. Sí, déjame hacer dos observaciones al respecto. Yo comparto contigo ese asombro, porque uno no deja de asombrarse en la vida de revisar cómo, cómo las metáforas inundan todo nuestro quehacer. Ya, y si uno se pone más exquisito y más técnico, va a definir qué es una metáfora, qué es una metonimia. Todo eso es discutible y entretenido. Pero lo que, para efectos de la traducción, también yo pienso lo complicado que es que hay que entender, o sea, digamos, los hablantes nativos no entendemos nada, simplemente hablamos. Pero imagínate que nosotros tenemos que traducir o tenemos que aprender otra lengua y ahí nos empezamos a dar cuenta que la lengua viene hipercodificada en términos de metáforas. O sea, no es que uno vaya a aprender como la semántica denotativa de las cosas, sino que aprende la semántica connotativa inmediatamente. O sea, como que todo lo que tiene que ver con significado está a un plano mucho más allá del primer plano, del literal. Y imagínate, esa es la dificultad que uno tiene para aprender una segunda lengua. O sea, aparecen frases, fraseología, palabras, expresiones de otra lengua que si uno a veces no las tiene muy claras, cómo explicarlas en la propia lengua de uno, cómo aproximarse a esa otra lengua. Y por eso también es tan importante cuando uno hace un curso de lengua 2 o lengua 3, tener una buena base de, digamos, una preparación de parte de quien está mediatizando esa experiencia para uno. Por eso a veces hay cursos que son, entre comillas, fomes o malos o insatisfactorios o muy básicos o lo que sea, porque está esta a veces falta de preparación de cómo va a ser enfocado el material para poder generar un aprendizaje. Ya, eso es una reflexión que a mí me pasa con lo de las metáforas. ¿Qué otra experiencia tienen al respecto de lo que vieron en semántica? La verdad es que Pablo. como lo que más me quedó en la memoria con lo que vi en ¿Sí? semántica fue cómo el paradigma sociocultural de una persona afecta directamente la competencia semántica que tiene. Muchas veces pasa que en un lado, por ejemplo, de nuestro mismo país, todo, eh, todo lo que rodea a una persona influencia directamente sus expresiones, y cuando vienen para acá a Santiago, a veces con mismas personas de compañeros de curso, utilizan esas mismas expresiones y nosotros quedamos colgados porque nunca habíamos escuchado tal término o nunca habíamos escuchado tal metáfora, y en teoría somos de una misma parte, Claro. pero la competencia semántica que tenemos difiere porque, claro, nuestra experiencia con el mundo es distinta, aunque Sí, nos refiramos a la misma cosa. sí, exactamente. Sí, pasa eso. Pasa eso con moviéndose poquito en Chile. Ya en Chile moviéndose un poquito ocurren esas experiencias de encontrar. Yo tengo experiencias de haber viajado cuando sí viajaba antes, haber viajado por Chile, por muchas ciudades de Chile, de Arica a Punta Arenas, en talleres, haciendo talleres, capacitaciones, cosas así, de ese estilo. Y he conocido a harta gente de distintos rubros, distintas ocupaciones y eso. Y, y es increíble cómo aparece esa diversidad del lenguaje que es bien fascinante. Porque uno se queda colgado, así, ¿qué quiso decir o qué está diciendo? ¿De qué se trata esto? No, no entiendo. Y pasa mucho, muchísimo. Bien. ¿Qué otra experiencia tienen al respecto de semántica que se acuerdan que fue algo que ustedes sienten que lo aprendieron?
que saben, que podrían decir, yo de semántica sé tal cosa, bien. No sé si podría caber en esa, como es saber algo, lo siento si mis perros están llorando, llegó el vecino. No te preocupes. Pero sería como las relaciones que pueden compartir palabras o la inmensidad que abarca una sola palabra. Por ejemplo, la palabra profesor abarca un montón de mini palabras o macro palabras que realmente cuando el profesor lo explicó, igual me pasó como a la Paula que queda así como, wow. Y ahora, ¿cómo clasifico esta palabra? ¿Cómo Claro. o sea, según qué aspecto, según qué matiz? Claro, parece que el análisis de una palabra a veces nos deja un poco más perplejos de eh, a lo que antes pensábamos que era esa palabra. Como que nos pone un parámetro comparativo así muy, muy potente porque se abre un espectro de análisis que, wow, no me lo imaginaba que era tanto, sí. O sea, vieron familias de palabras, análisis de familias de palabras. Eh, Pregunta, ¿vieron campos semánticos, campos léxicos? ¿Vieron la diferencia entre campos semánticos y campos léxicos? ¿O algunos de los dos? ¿Se acuerdan? Creo que sí los vimos, pero si me preguntan la diferencia no, no Ya, recuerdo muy bien, ya, tendría que releerlo. ya, Sí, yo estoy bien, pensando lo mismo. claro. Sí, ¿Hicieron el yo curso también sé que lo con vimos, Helmut? pero no. ¿Semántica lo hicieron con Helmut? Sí, con Helmut. Ya, perfecto, Sí. bien. Ya, claro, estos dos cursos son muy, muy cercanos, muy, muy cercanos. La materia, el objeto de lo que vamos a hablar en el curso es exactamente el mismo que de semántica. El punto está en que hay diferentes, digamos, lo que vamos a revisar nosotros tienen que ver con algunos enfoques distintos y algunos elementos distintos que, por supuesto, tienen que definir la semántica propiamente tal. Eso sí. Ya les voy a explicar. ¿Cómo aplicarían el estudio de la semántica y léxico a la carrera? Aquí les lanzo tres preguntas. ¿Ya? Como qué esperan lograr con la asignatura, y voy a una tercera pregunta, ¿cuál sería su compromiso al respecto de la asignatura? Pero me gustaría primero pensar en las dos primeras preguntas. ¿Cómo ustedes aplicarían esto a su carrera? ¿Dónde ven que esto sea una herramienta de gaffiter, entre comillas, de esas Siento que herramientas va que uno saca? mucho, ¿Mm? ¿cómo se llama esto? Siento que esto va mucho más allá del español solamente. Mm. Eh, Siento que es un conocimiento que se puede aplicar en distintas áreas de distintos idiomas. No, tal vez no necesariamente el japonés, porque está muy alejado del español, Mm. pero por mi parte hablo francés. Entonces siento que como son lenguas latinas, se pueden aplicar como al mismo tiempo a eso también. Y a mí me parece súper interesante porque pues retomando el tema de las metáforas, en francés también existen como metáforas propias del Oh, idioma. claro, francés es Y es muy muy... entretenido finalmente Sí, lograr como aplicar todo en cosas que yo ya sé y que tal vez no se me habría ocurrido aplicarlas antes. claro, exactamente, sí. Buen punto. No solamente aplica a la lengua española, por lo tanto, nosotros si en este curso nos repetimos con algunas cosas, repetimos entre comillas, con algunas cosas que tengan que ver con explicación, por ejemplo, de cómo funciona una palabra, obviamente vamos a recurrir al español porque es lo más fácil, lo más rápido para poder describir, entender un concepto, una mecánica, una operación, etcétera. No obstante eso, cuando se habla de lexicogenesia, estamos trabajando a un plano lingüístico que no es exclusivo de una lengua en particular. Y eso es lo interesantísimo de acá. Por eso el desafío que tiene lexicogenesia es que nos abre un poco la cancha, entre comillas, a buscar aquellos elementos metodológicos que nos permitan analizar otras lenguas desde el punto de vista de la semántica, o ya llamémoslo desde la léxico-semántica, así como en grandes palabras. Bien, bien, bien. ¿Alguna otra opinión, por favor? Chiquillas. Natalia Lira, parece que a ti no te conozco. No estabas. ¿Estás ahí, Natalia? Para que aproveches de presentarte. No estás. Linda también. Ella sí que no estaba ayer. ¿Estás por ahí, Linda?
no hay chat tampoco. Fernanda Yauquén, Sí, ¿qué opinas tú acá al estoy. respecto de lo que hemos estado conversando? ¿Qué se te queda a ti y qué esperas tú de este curso? La ¿Cómo lo verdad es que aplicarías? semántica como que me quedé en blanco, no recuerdo nada, casi nada. O sea, ahora ¿En que las serio? chicas han comentado cosas, Ya. recuerdo más de lo que vimos, pero sí no estoy como perdida. Creo que el semestre pasado fue como que solo floté, no, Ujú. no aprendí mucho. Sí, semántica, ustedes tenían clases 2 veces a la semana, ¿cierto? Sí, Ya. O sea, tuvieron un semestre pero entero no, para ver igual harto. falté harto y no, no fui muy Ya, responsable con el ramo, entonces no, ya. Lo pasaste, eso sí, sí. Sí. sí, lo pasé. O sea, y entendía lo que hacía en el momento, pero creo que no se me quedó en la memoria, no lo Mm. debo haber entendido realmente. Ya. Ya, por eso también No, espero que interesante. no pase eso este semestre. Sí, espero también. Sí, pero para sincerarnos, porque esto también sirve de diagnóstico para yo saber cómo van ustedes. ¿A cuántos más de ustedes les pasó algo lo mismo que Fernanda, que no tienen en este momento una noción más o menos consistente de lo que fue el curso de semántica, que lo tienen muy vago en este momento? Yo igual. Ya, Beatriz, también te pasa lo mismo. Mm. Ujú. Yo tengo nociones muy básicas de lo que fue el curso de semántica. Ya. A mí lo que se me quedó más grabado que nada es que el uso de lo, ¿cómo no era sustantivo, era, ¿cómo se llaman estas palabras que son como familiares? Los campos semánticos o los sinónimos. Esos ¿Sí? sinónimos y antónimos. Sinónimo y Lo que antónimo. más se me quedó grabado que ahora que veo un diccionario de sinónimos, ya no confío tanto. Pienso que el término me sirve para acercarme, pero me di cuenta que con eso no existe realmente palabras que sean 100% sinónimas. Ya. Y lo que más me gustó, que yo lo quiero usar como mi lema, es que nunca tengo que, para traducir algo textualmente, sino no que la primera palabra que vea en un diccionario o un traductor tengo que poner eso, sino que tengo que ver el contexto, porque posiblemente la idea de la palabra no sea a lo que se refiere en un diccionario, sino que vaya más allá o puede que sea un término un poco vago Mm. que con el contexto, no sé, sea diferente. Claro, claro. Por ejemplo, yo pensaba en enemies y foes. ¿Por qué uno se usa en una parte y otro en otra si los dos significan enemigo? Y después está el contexto histórico o posiblemente que uno sea un enemigo así como por razones exteriores, así como en el término de la palabra, y otro por otras razones. Eso es como que se me quedó más grabado a mí. Ya. Ya, viste, se te quedó grabado algo, pero algo súper importante, porque es desmitificar el uso de los diccionarios como la Biblia, como si fueran la Biblia. Y ese es un tema de discusión, de vieja escuela. O sea, esto es vieja escuela. O sea, cuando uno empieza a hablar de diccionario y la vigencia o representatividad que tiene un diccionario con respecto a un cúmulo de palabras, que puede ser un glosario expresado, que no es lo mismo que un diccionario, pero estoy pensando en un grupo de palabras que están delimitando un ámbito de la realidad muy específico. Y bueno, los traductores de vieja escuela y también lingüistas y por profesores de vieja escuela más conservadores siempre o siempre tendían a pensar, empezando por la Real Academia Española de la Lengua, que los significados eran inamovibles. Y eso viene, si es que lo conversaron en semántica o en otro ramo de lingüística, viene de vieja data, de pensar que todo lo que no es, esto viene del latín, o sea, cuando el latín era latín y tenía las lenguas bárbaras, que eran todas estas lenguas que hablaban toda esta gente mal educada y ladrones y comerciantes que eran los que hablaban español, francés y todas estas otras lenguas espantosas que finalmente se estandarizaron y se transformaron en lenguas con historia, acervo cultural, y finalmente ellas vuelven a generar procesos de estandarización. Eh, Entidades como la Real Academia Española les costó muchos años, muchos siglos, y las últimas décadas en particular, adaptarse. Hoy día no, hoy día ya hay una discusión mucho más amplia, mucho más flexible, porque los tiempos han cambiado, se ha regenerado todo, pero costó mucho cambiar el punto de vista y hacer ver que los diccionarios no eran la hostia sagrada, que al ser consumida podías tener el don de la verdad lingüística. Y eso es porque ustedes lo apreciaron, las palabras están moviendo constantemente su significación
y hay varios factores que la hacen ser que nunca vayamos a poder asir un significado y patentarlo en una hoja para siempre. Lo que sí hace la investigación lingüística es sacarle fotos a la realidad. Y eso sí lo logran los diccionarios con metodología. Una de las cosas que vamos a hacer en este curso, porque es lexicogenesia y es lo que nos corresponde ver, o sea, es el léxico mismo y su conformación, etcétera, es trabajar con diccionarios. Vamos a evaluar diccionarios. Y eso es algo fundamental, porque por mucho que ustedes no tengan un diccionario, imagínense que ustedes ya no se compren nunca más un diccionario físico y solo trabajen con diccionarios con datas de diccionarios, fuentes de datos que están cargados en distintos lugares de Internet. Ya. Eso es una cuestión, físicamente, que cambia el concepto. Pero lo que no va a cambiar es que ustedes van a trabajar siempre con bases de datos. Los diccionarios, el diccionario antiguo, común y corriente, yo por ahí todavía tengo algunos diccionarios. Todavía tengo un Cambridge así tremendo. Me encanta hojearlo porque es grande y todo, pero eso es data, es base de datos que está vieja, ya tiene unos años. Entonces, uno se va oxigenando con las nuevas bases de datos. Y el manejo de esa información es muy importante hacerlo de acuerdo a ciertos criterios. Y eso es lo que un poco vamos a ir explorando. ¿Qué esperamos lograr con esta asignatura? Está conectado con la pregunta anterior. Camilo Núñez. ¿Qué crees tú? ¿Qué te gustaría? ¿Qué esperarías tú de esta asignatura? Bueno, en realidad, con todos los puestos, esta asignatura se ve como podría decirse, el primer paso para empezar a entender claramente cómo traducir, ¿no? Ya. Conocer lo más básico de la lengua, ¿no? Una cosa Bien. así. Perfecto. Bien. Súper. Si yo les pido que como compromiso pudiésemos, como es una clase semanal, pudiésemos tener actividades en que yo les pueda asignar ciertos, por ejemplo, estudiar ciertas cuestiones básicas para poder estar preparados para la próxima clase y generar una conversa o generar una actividad. ¿Ustedes podrán comprometerse a eso? Actividades, por ejemplo, no sé, estoy pensando en que tengan que leerse la misma presentación de hoy día. Yo se las voy a dejar la presentación completa, aunque no la alcancemos a ver, y les voy a pedir que lean y que recuerden ciertos conceptos que les estoy dejando ahí de ayuda a memoria. ¿Los podrán tener leídos para la próxima sesión? Sí. Sí, ¿cierto? Bien. Yo por lo menos, yo creo que sí. Ya. El enfoque del curso va a ser avanzar lo más posible en hacer dos movimientos. Yo les voy a entregar, las primeras clases les voy a entregar algunos elementos de recordación de semántica para conectar con el léxico, para hacer expresamente la conexión. Y luego de eso ya nos vamos a meter en léxico y estudio de léxico con alguna bibliografía, y les voy a dejar algunos videos también, porque hay harto material, hay sitios de interés muy interesantes, muy buenos. Hay gente en YouTube que hace sus pequeñas clases y demostraciones que yo les voy a dejar algunos datos. Cosa de ir sesión a sesión y revisando esos elementos de manera avanzada. Ya, les voy a presentar el programa formalmente. El programa, fíjense que el resultado de aprendizaje, yo marqué en negrita, es el resultado de aprendizaje que ustedes sean capaces de analizar significado de unidades léxicas en función de la comprensión del significado. Ya, un poco redundante. Mediante el conocimiento de los procesos léxico-genésicos y el uso de diversos tipos de diccionarios. ¿Se fijan? O sea, la idea es que ustedes tengan, más que una cantidad de información teórica que tengan que aprender, lo que tenemos que lograr en este curso es que ustedes analicen unidades léxicas considerando la dimensión del significado. O sea, vamos a adentrarnos nuevamente en la dimensión del significado, y eso es semántica. ¿Ya? Yo les pido disculpas si nos repetimos en algunas cosas semánticas, pero es que necesitamos hablar de semántica sobre la marcha para poder hablar de léxico-genesia. Son dos cosas que es muy difícil separar, es como, no sé, es muy difícil. No podemos hablar es como tratar de hablar del motor del auto sin hablar de los componentes que lo rodean al auto, porque los componentes que rodean están en función del motor y el motor en función de lo otro. Se retroalimentan para poder tener un buen desempeño mientras
El motor, por ejemplo, un auto de carrera va en la pista. Son dos cuestiones que no están desagregadas. Ficticiamente uno las puede desagregar, pero en la realidad están juntas. Bueno, en este análisis del significado vamos a estudiar estos procesos lexicogénesicos, vamos a ver metodología. El programa lo dice, un enfoque en los diccionarios, o sea, vamos a ver tipos de diccionarios y un enfoque consistente en los diccionarios. Y vamos a hacer una aplicación a través de trabajo colaborativo. Porque en la vida, si bien en la vida las competencias de cada uno son súper importantes autónomamente para poder estudiar, aprender, trabajar, responder y ganarse su sueldo después cuando ustedes trabajen, siempre hay una responsabilidad que tiene que ver con lo que hace el otro, con la coordinación. Bien. Paula Peralta, bien, ok, que te vaya muy bien. Las 4 unidades temáticas son estas que aparecen acá y están cada objetivo de aprendizaje o resultado de aprendizaje está vinculado a 2 de cada una. ¿Ya? Las voy a presentar acá. Primero, analizar el significado de unidades léxicas en contexto, es el primer gran objetivo. Y el segundo, desarrollar el análisis y la interpretación semántica de un texto sobre la base de la semántica léxica. ¿Se fijan? O sea, los objetivos de aprendizaje están súper conectados con semántica. Así es que esta es como la segunda parte de semántica, un poco más acotada, es como la coda de semántica, pero enfocada más al léxico. Esa es una forma en que yo podría definir en grandes rasgos este curso. El programa. Tenemos el programa, como lo conversábamos en la otra sesión con respecto al otro curso, es básicamente similar en términos de clases tipo webinar, donde yo voy a presentar contenido y donde espero que ustedes también participen a partir de las preguntas y análisis y pequeñas tareas que yo les voy a ir dando, de tal forma de que esta cuestión no sea fome ni para ustedes, ni para mí, porque más de 10 minutos una persona hablando, ustedes se distraen. Y como les comentaba, los estudios que se han hecho sobre todo este último año en términos de comprensión, aprendizaje, atención y todo, no es la mejor forma a través de un webinar y sobre todo tampoco, si no nos estamos viendo, interactuando, ustedes también pierden. Así que reitero también para los que no estuvieron presentes en la otra clase que, como primera clase de este curso, que es súper importante si ustedes pueden prender la cámara cuando hablen, cosa de saber con quién estamos hablando, interactuar, conocernos un poco, y no ser un espacio solamente en que sea como una charla a distancia, que eso es lo más fome para todo el mundo. Vamos a trabajar en el Moodle, donde ustedes ya están inscritos en el Moodle, y a partir de ahí yo voy dejando los materiales, como hoy día, ustedes van a entrar y se van a encontrar con los materiales de la sesión. Con respecto a la sesión, a la evaluación, tenemos 2 tipos de evaluación, la formativa y la sumativa. La formativa es aquella que se da como retroalimentación clase a clase, que la voy dando yo a medida que voy viendo los avances que ustedes presentan, y sobre todo se hace a partir de las preguntas que ustedes hacen en la clase, durante la clase, o las interacciones que se generan en la clase. Si yo hablo toda la clase y nadie habla, y 1 o 2 personas, yo puedo pensar que esas 2 personas, que yo ya veo que hay 2 o 3 personas que son las que están hablando, que van a hablar, uno se da cuenta inmediatamente quiénes hablan más, quiénes participan más. Si yo veo que esas 2 o 3 personas que hablan siempre están al corriente de lo que va pasando, yo me creo una súper mala y falsa impresión de lo que está pasando en las mentes de ustedes. Yo no voy a saber nunca, si nunca escucho hablar, por decir algo, nunca escucho hablar a Caterino, a Josefina, o a Felipe, o qué sé yo, ¿quién más? No sé, Teresita. Nunca hablan, si llevamos 2, 3, 4 clases en que no hablaron nada de nada, yo no tengo como diablo saber qué es lo que va a pasar, dónde están, si están, no están, si están en sintonía o no en sintonía, si les gusta el curso, si no les gusta, si ya conocen todo lo que estamos viendo o no. No tengo la forma de saber si es que ustedes no participan. Así que les pido por favor también que responsablemente participen y den a conocer su opinión, o asientan si es que hay algo que les parece bien o que no lo han entendido. Por favor, eso es clave para una evaluación formativa. Y eso da pie a la evaluación sumativa, que es aquella donde uno revisa los contenidos temáticos. Y más que contenidos temáticos, revisa las habilidades que se van produciendo. Por eso que las 3 pruebas o las 3 evaluaciones que están centradas en, primero, una prueba individual que va a ser una especie de síntesis conceptual de lo que sabemos de semántica, más de lo que vamos a empezar a saber de lexicogenesia.
Es como la preparación, es como tener todas las herramientas teóricas para poder avanzar. Luego, un mini proyecto colaborativo, que ya tiene que ver con análisis de un caso en particular, donde nos metemos a aplicar elementos. Sobre todo, a lo que vamos a hacer ahí tiene que ver con diccionarios en la segunda evaluación. Y la tercera evaluación es un proyecto de aplicación que ya vamos a comentar en algunas clases más adelante. Y por supuesto, como proyecto tal, es un desafío para poder escoger casos y metodología de análisis. ¿Ya? Son 3 pruebas, son 4 unidades. Nuevamente pasa acá que tenemos 4 unidades que, en vista del tiempo y todo, hay una reorganización, puesto que la primera unidad se evalúa en la primera prueba, la segunda unidad se evalúa con la segunda y tercera unidad, que son más chiquititas, más cortas, y la tercera unidad ya es de proyecto y se evalúa probablemente con las herramientas que entreguemos en ese momento, más todo lo que hayamos ido viendo durante el curso. ¿Pregunta, comentario hasta acá? No, todo bien. Bien. Ahí están las fechas Profesor, tentativas. ¿Sí? a mí me llama la atención eso que dice la evaluación considera no, referencia a fuentes bibliográficas del siguiente modelo APA. Así que, aparte de nuestro conocimiento, tenemos que tener una fuente así que nos respalde, no basado en la clase, sino que tenemos que tener así como fuentes externas que apoyen la teoría que estamos entregando. No, a lo que me refiero es el modelo APA para la forma de citar. Nada más. Mm, Sencillo, ¿no? Es el modelo APA que es el modelo de la universidad. Es una cuestión institucional. Para hacer alguna cita hay que ocupar el modelo APA. El modelo APA está, ustedes ponen modelo APA, última revisión, en Google aparecen miles de información. Yo tengo la última también. Tengo un documento que se los voy a dejar también en el Moodle, o se los puedo mandar hasta por correo, da lo mismo, para que tengan como, o sea, no se compliquen con eso. Es cómo citar por ejemplo, un video de internet, cómo citar una fuente bibliográfica escrita, un artículo de diario. Por ejemplo, si vamos a realizar un proyecto de investigación en que vamos a analizar muestras escritas de prensa en internet, ¿cómo citamos eso? Entonces está el modelo APA que nos indica cómo citarlo. Es una revisión nomás de apoyo. Las fuentes bibliográficas son fuentes bibliográficas y documentales, en realidad. Las bibliográficas son todo lo que tiene que ver con libros, de estudio, artículos, etcétera, y las documentales son aquellos elementos que uno toma, por ejemplo, de la realidad. Fuente documental puede ser el audio de una entrevista de tal y cual persona que fue transcrito, y esa es una fuente documental, pero que proviene de un audio, de una entrevista oral, pero es una fuente documental con la que ustedes van a trabajar, por ejemplo, para explicar cómo funciona el léxico en esa fuente de trabajo. ¿Sí, Cristóbal? ¿Me Bien. explico? Sí, muchas gracias. Bien. Ya, chiquillos, ahí están las fuentes, las fechas tentativas de las 3 evaluaciones. Repito que las fuentes tentativas, yo trabajo ya con fuentes tentativas porque el mundo cambia macro, cambia globalmente y cambia micro, macro y micro. Pues ya estamos viviendo una realidad global, así que cualquier de repente cosa que pase en el mundo o acá puede hacernos cambiar las fechas. Por lo tanto, esas son las fechas tentativas que tenemos que corroborar por lo menos con 2 semanas de anticipación, obviamente. Ahora, si ustedes se fijan, la primera evaluación es pronto, es el 4 de mayo. Eso quiere decir que nuestra primera prueba individual va a estar enfocada a los elementos teóricos que vamos revisando en estas clases. Y por eso la presentación de hoy va a quedar ya como elemento de apoyo, donde aparecen los conceptos fundamentales que necesitamos saber, digamos, como una conducta de entrada al curso. Bien, acá está el campus virtual. Esto es una información que yo les entrego para que ustedes vuelvan a habituarse con ok, Sofía. Ok, Sofía me está diciendo también que se retira. Bien. Que te vaya bien. El campus virtual, entonces, lo que hace es tener los elementos para... Acá está. ¿Lo están viendo, cierto? Aquí está mi modo de presentación, ¿cierto? Acá está la lexicogenesia, ¿sí? En la presentación del curso está el programa del curso ya dentro de, ustedes lo pueden revisar.
se quedó pegado eso. El programa del curso y, por supuesto, están las unidades de cada una de las clases, son las 4 unidades. Fíjese que tenemos la primera unidad, son 3 clases más en la evaluación. Por lo tanto, la primera evaluación es una evaluación bien acotada de conceptos que tienen que ver con conceptos básicos de semántica. Ahí yo les digo que, sorry, me voy a repetir un poco con lo que ustedes ya saben de semántica. Los que no se acuerdan, les va a servir como un excelente repaso. Nos vamos a meter en muy importantes, cómo se estudia significado, que eso es la base para poder estudiar lexicogenesia. Vamos a tomar las relaciones de sentido, también un poco a modo de repaso, y vamos a finalizar la unidad con la distinción entre campo semántico y campo léxico. Por lo tanto, las primeras clases van a ser un poco como puente entre semántica y lexicogenesia, ¿ya? Eso es algo muy importante que lo tengan en consideración, y que vean por qué la premura de que la primera evaluación sea pronto, y que tenga que ver con estos componentes que están acá presentándose, ¿ya? En la segunda unidad ya entramos, entre comillas, un poco más en profundidad en los fenómenos asociados a la semántica léxica. Fíjate, todavía estamos hablando de semántica y de léxica. Nos metemos en las relaciones de sentido de segundo nivel, que son jerárquicas, donde está el meollo, la gracia, el sabor, la enjundia, la salsa misma del estudio del sentido y de la significación. Vemos los cambios de significado en la palabra y el significado desde el principio de composicionalidad, que también es el pivote para entrar a generar campos léxicos. Y, por supuesto, el concepto de prototipos y extensiones, que sin duda alguna también lo vamos a revisar. Se topa un poco con la semántica lógica, pero tiene mucho que ver con la conformación de los diccionarios. En la tercera unidad ya entramos directamente a diccionarios, a revisar las características de los diccionarios y a evaluar los diccionarios. ¿Ya? Ahí vamos a hacer un trabajo con una metodología muy rápida, porque ahí me di vuelta la cabeza un poco, me di varias vueltas de cabeza, porque teniendo tan poco tiempo y una clase semanal, dije, ¿cómo lo hago para que veamos, que podamos sacarle el rollo, entre comillas, estoy hablando con puras metáforas, le saquemos el rollo, entre comillas, al diccionario y a la evaluación de un diccionario? ¿Cómo hacerlo para que ustedes tengan una buena herramienta de análisis metodológico de los diccionarios y que lo puedan aplicar en todo lo que venga para adelante? Por eso es que la unidad 4 es tirarnos de lleno a la formación de palabras y en los proyectos de aplicación, donde tengo varias ideas mías de qué cosas sugerirles para estudiar. A esa altura yo creo que ustedes van a tener otras ideas propias, que eso es lo interesante de estos cursos, y más encima vamos a tener algunos artículos de referencia que yo les voy a dejar en el repositorio de bibliografía para que puedan explorar qué otra gente ha hecho estudios sobre el léxico. Entonces, hay harto material que explorar, y sobre todo a medida que avancen las clases, las sesiones, tal vez ustedes en la sesión número 6 de este curso ya tengan claro, o se les ilumine, se prendan la ampolleta de qué es lo que les gustaría hacer como un estudio de aplicación final en el curso, ¿ya? Así es que, desde ese punto de vista, creo que el compromiso de ustedes va a ser estar atentos, y atentos con las dos antenas, una puesta en lo que vamos viendo en el curso, y lo otro es estar súper atento al contexto lingüístico alrededor de ustedes. Y eso, yo creo que si a ustedes les gusta el lenguaje, les gustan los idiomas, están aquí por esas razones y otras más, no es pedirle peras al olmo, es aprovechar nuestra propia naturaleza como seres humanos que nos gustan las lenguas, que nos interesa, y que estamos con la antena súper atenta a lo que se está diciendo, pasando léxicamente, semánticamente alrededor nuestro, ¿ya? Esto está también, bueno, está en la presentación y está en el programa. Son algunas aplicaciones que vamos a revisar a propósito como ejemplificaciones de los diferentes momentos del curso, ¿ya? Son aplicaciones de, la primera, análisis semántico latente, es una aplicación súper potente al análisis de noticias con ciertas automatizaciones. Para los que sean más TI, les gusten más las tecnologías y estén pensando en, por ejemplo, automatizar ciertos procesos de trabajo y traducción, ese artículo les va a servir mucho, porque es un proyecto que con la ayuda de algunos elementos tecnológicos
se arma todo un instrumento de procesamiento de información y permite estudiar mucho más rápido textos, semántica, léxico. Luego el campo semántico visual, a nivel escolar, es una aplicación bien entretenida para poder hacer clases o generar aprendizaje en niños con campos semánticos visuales, que ustedes la ven, van a decir, esto es para escolar, pero tiene una cantidad de aplicaciones así como uno las puede mirar y decir, wow, ¿qué puedo hacer con esto? Muchas cosas, porque no solamente para escolar. Aquí está diseñado para escolares, pero es un mundo. Diccionarios visuales y otros elementos, bueno, otros elementos que están ahí, un mapa mental online también, que es interesante cómo hacer mapas mentales online. O sea, más que online, hacer mapas mentales. Bien, nos queda poquitos minutos de la primera clase. Vamos a empezar inmediatamente con la unidad 1, con dentro de estos 4 conceptos fundamentales de lexicogenesia. El primero son los conceptos básicos de semántica que están asociados, con los cuales tenemos que partir sí o sí. Y esto es un refresh así potente. Sema, los 2 elementos, semántica. Semántica significa o hace alusión a lo referente al significado. O sea, el sema es significado. Algunos autores hablan de que el sema es igual a un rasgo distintivo del significado. Así es que, sea cual sea la definición que ustedes escucharon, dice relación a el significado siempre. Ahora, nosotros vamos a definir el significado desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, la semántica tradicionalmente define que existe el significado desde el punto de vista de la monosemia y de la polisemia. Y eso ya crea un conflicto tremendo, porque ¿cuándo establecer que hay un significado y cuándo hay más de un significado en una palabra? Por ejemplo, si ustedes escuchan hablar a los niños, cuando empiezan a adquirir lenguaje, asocian un significado específico a una cosa y no tiene doblez, a no ser que haya aprendido ese significado desde el punto de vista de una metáfora. Y ahí empieza a jugar el elemento. Por eso es tan importante, el juego en la adquisición del lenguaje. Incluso para nosotros cuando somos adultos y aprendemos otra lengua, es muy importante jugar con el lenguaje, porque uno va pudiendo, es como tocar un instrumento. Cuando tocas un instrumento, si a alguien le gusta la guitarra acá, o el piano, que juegan con muchas notas, acordes, alguien que toque piano, guitarra, bueno, tenemos a que toca cello. Pero cuando uno toca, por ejemplo, si se sientan a tocar el piano, y tienen un piano, y les enseñan a ocupar 3, 4 acordes, conocen la composición de los acordes, de acuerdo a sus notas, y si tocan un par de melodías de tarea y las tocan tal cual, perfecto, se van a aprender los acordes de acuerdo a la canción. Pero si les sacamos a pauta y les dicen, ya, ahora toquen estos 3, 4 acordes en el orden que ustedes quieran, y no importa si se equivoquen, pásense un poco para allá, un poco para acá en las notas. Ese juego genera una dinámica de aprendizaje más potente. Por lo tanto, a lo que voy con esto es que la polisemia o el estudio de los significados que están presentes en toda nuestra realidad es un gran medio para entender cómo funciona el significado y cómo poder ampliarlo a distintos contextos. Ejemplo, fuego. Fuego en el contexto lingüístico. Dame fuego para encender el cigarro. La palabra fuego, léxica, semánticamente, la podemos definir acorde a un diccionario, pero no es solo hasta el momento en que está rodeado de un contexto lingüístico qué significa. Entonces, ahí viene la primera gran reflexión sobre esto, y es que no podemos desagregar las palabras, el léxico y la semántica de la sintaxis. Propio de eso también es que en el contexto extralingüístico, llámese incendio en la calle, aquí al frente, un tremendo incendio en la calle, y yo grito fuego, la alusión que voy a estar dando de significación a todo el resto del mundo va a ser, no la palabra fuego, va a ser huyan por su vida. Distinto va a ser a que en la cocina apareció el fuego de uno de los elementos de la cocina, apareció un fuego con una chispa. Y yo grito fuego adentro de la casa, también, y en relación a la cocina, va a producir otra alteración. En fin. O si alguien escucha una canción que le gusta mucho y dice, wow, esto es fuego, ¿eh? Entonces también tiene otra connotación. Bien, la semántica entonces es el estudio del significado, ¿ya? Y como tal, la semántica es
se estudian las lenguas. La semántica como tal necesita estudiarse al interior de una lengua natural. La lingüística, propiamente tal, estudia las lenguas naturales. Y estudia las lenguas naturales desde el punto de vista de que son manifestaciones de la lengua y el habla. Es decir, somos las personas, nosotros los que hablamos, producimos lenguaje dentro de una convención sistémica o sistemática creada en nuestra comunidad del español de ya miles de años, desde que vino del latín hasta que se transforma en una estructura propiamente estandarizada del español, que son hace unos 500 años atrás. Y ese es el español que estamos hablando hoy, con distintas variaciones del español de América, español de España. El habla es la manifestación concreta, lo que estoy diciendo yo, que permite ir generando poniendo el foco de atención de la lingüística. No obstante, la lingüística tiene, no solo da cuenta de lo que ocurre en la lengua y el habla de una comunidad, sino que también lo que hace es tomar en consideración de lo que hablan las personas, el resto, las distintos hablantes de distintas comunidades. Para engancharlo con el significado en la oración, fíjense en este ejemplo. Jacinta tomó leche en el desayuno hoy a las 7:15. ¿Ya? Lo encontramos con dos grandes componentes. Jacinta, que es el sujeto, frase nominal, y tomó leche en el desayuno hoy a las 7:15, que es el predicado o la frase verbal. Esos dos elementos están unidos y conectados y permiten que la oración se articule. Nosotros podemos identificarla perfectamente como una lengua, en particular la lengua española, donde están todos los elementos creados y coordinados, y permite también identificar que es parte de las reglas del juego de algo más grande, que es el lenguaje humano. ¿Por qué? Porque si nos encontramos con que un no hablante de español nativo lee esta oración, va a codificar o decodificar de alguna manera que hay una cantidad de sonidos puestos en cierta relación, con ciertas formas que garantizan la distribución de estos sonidos, la distribución de las partes, y hacen que esto parece que fuera coherente para algunos hablantes de algún lugar del mundo. Por lo tanto, al aproximarnos al fenómeno lingüístico, nos exponemos siempre al habla de una comunidad de hablantes y a las reglas y convenciones que subyacen a esa lengua. Eso es fundamental. Por lo tanto, cualquier palabra no va a estar ajena a ese contexto lingüístico, y es por eso que vamos a estudiar el léxico siempre pensando en que es una comunidad de hablantes. ¿Por qué digo esto que parece tan obvio? Alguien de ustedes está preguntando, pero este profesor está diciendo algo que es una obviedad máxima, que lo dijeron, me lo han dicho todo el tiempo. No es una obviedad en el sentido de que el léxico no es posible o no es pertinente estudiarlo, sino es que se estudia dentro de una comunidad de hablantes, que es diferente a la semántica. Y esta es una primera gran separación. La semántica es el estudio del significado, donde sea que esté. De hecho, la semántica se emparenta mucho con la semiótica, desde el punto de vista de que la semiótica, como decía Ferdinand de Saussure, es el gran paraguas. Es la gran esfera de estudio de todo. La semiótica estudia todo lo que existe. La lingüística es un punto focal en las lenguas. ¿Ya? No es semiótica, la semiótica es mucho más amplio. La lingüística es un punto focal. Y dentro de la lingüística, el estudio de las lenguas, el estudio del significado en las lenguas es la semántica. Por lo tanto, si vamos a hablar de estudiar palabras, necesitamos ocupar otro término, otro enfoque, no solamente la semántica, tenemos que ocupar el lexema como unidad base para estudiar las palabras dentro de una lengua. Y es por eso que para hablar de lexicogénesis o lexicogenesia, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar lo que habla un grupo de hablantes en una comunidad de hablantes. Y ahí empezar a dar cuenta y tomar forma de ese caudal lingüístico servoléxico que aparece en esa comunidad hablante y no en otra. Es por eso que uno podría hacer diferenciación y hablar hoy día del español de España, el español de Chile, el español de Colombia, el español de Venezuela. ¿Existen españoles distintos así? Bueno, desde el punto de vista de la lexicogenesia, hay hipótesis al respecto. Hay apuestas. En fin, para resumir esta primera parte, fundamental entender que entonces dentro del estudio de todas las lenguas, la lingüística pone metodología para estudiar, distinguir el plano de los sonidos, donde estrictamente hablando,
cualquier oración tiene sonidos desde el punto de vista fonético y fonológico, y tiene formas que garantizan la existencia de esos componentes a nivel sintagmático. Y es por eso que nos encontramos que en el plano de la forma existe el morfema mismo, como en el artículo la, lo, el, la L es el morfema fundamental, y hay unos cambios entre E, A, O. ¿Ya? Ese tipo de garantías. Existe la palabra, entre comillas, palabra, y el plano de la sintaxis de la combinatoria entre todos estos componentes. El papel entonces que juega el significado, fundamentalmente, es de estar en un plano unido con el sonido gracias a la forma que le da la garantía de la estructura. Si vuelvo a la metáfora del auto de carrera, el auto de carrera tiene un chasis. Ese chasis es la morfología de la velocidad. La velocidad está en el motor. El motor es el significado mismo de todo esto. Y el chasis es la forma y la morfología que impulsa a este motor. Si no tenemos motor adentro, todo el resto está vacuo. Un chasis, una forma, unos sonidos sin nada, son vacuos. Necesitamos el sentido que esté dentro. Y esa es una forma de entender de por qué estos tres componentes a nivel de la lengua y del estudio lingüístico tienen que estar tan interconectados siempre. Una dimensión prima de la semántica propiamente tal es la pragmática, que lo que hace es mostrar cómo el nivel de significado de una lengua pasa a un estado extralingüístico. O sea, sale del entorno lingüístico y aparece en otro entorno. Y ahí es donde aparecen los actos de habla, las implicaturas conversacionales, que deben haber escuchado. ¿Escucharon hablar de eso? Rápidamente, díganme, ¿han oído hablar de implicaturas conversacionales? ¿Actos de habla? Estoy casi segura que sí lo vimos. ¿Sí? Sí, lo vimos. Pero Tienen no que haber recuerdo escuchado si fue eso. en primer año o en segundo, pero lo vimos. Sí, lo tienen que haber escuchado alguna vez. Las implicaturas conversacionales. Porque esa es la semántica aplicada al plano de la expresión contextual. O sea, sale de la textualidad, sale de la lengua, digamos, escrita o estructurada, sino que aparece ya en los planos de la interpretación de la conversación, ¿ah? Que eso va más allá de, y que justamente es el plano donde la gente pelea más cuando nos enfrentamos y nos discutimos en una conversación con alguien, es porque estamos en el plano de las implicaturas conversacionales. O sea, ¿qué es lo que yo estoy pensando que dijo el otro y qué es lo que yo creo que el otro va a pensar si yo digo tal cosa? Por lo tanto, si la persona yo creo que va a pensar tal cosa y se va a enojar por lo que yo diga, mejor no lo voy a decir. O mejor se lo digo de otra manera para que no se enoje. O me da lo mismo, le voy a decir tal cosa para que se enoje. Son las implicaturas conversacionales. Bien, para cerrar esta parte. El objeto de la semántica y el léxico considera entonces la manifestación concreta de palabras desde el sonido hasta la oración completa. O sea, yo no puedo obviar que existe todo este tramo, todos estos niveles lingüísticos de estudio. Lo que sí estoy fijándome es que esto está anclado, sí, en el medio, en la palabra. Ahí, al centro. Y la palabra entonces va a referirse, nosotros la vamos a estudiar desde el punto de vista del sentido, de la significación y la referencia. Y con eso ya empezamos con ese concepto operacional, palabra, empezamos a poder adentrarnos en el fenómeno lingüístico. En la próxima clase vamos a hablar de por qué la palabra también es un elemento medio extraño, porque el concepto palabra es raro. Por eso lo dejé entre comillas ahí. Sí, es que no lo han conversado antes, pero es algo que vale la pena considerar y tomar en cuenta. ¿Ya? Bien, ahí vamos a terminar. Aquí lo vamos a dejar. Vamos a continuar la próxima clase con un ejercicio. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo. Sí, por favor. Hola. Hola, ¿Va a Fernanda. dejar alguna lectura para la próxima clase? No, solo voy a dejar esta presentación Ok. como lectura para la próxima clase. Porque es básico. Lo que aparece más adelante son conceptos los conceptos básicos de semántica de connotación, de notación, el signo lingüístico. Eso lo voy a dejar como material de estudio para la próxima Ay, clase. qué bueno, profe, gracias. Más Porque bien necesito repasar todo. Sí. Exacto, de recordación, para que en la próxima clase entremos ya
Con de todo lleno aquí. en... Con todo, ¿no? Claro, ya sabemos, nos acordamos cuál es el signo lingüístico, etcétera, etcétera, etcétera. Porque vamos a hablar del triángulo semiótico necesariamente, vamos a recordar eso también. Así es que necesitamos que ustedes se pongan al tanto sobre eso, ¿ya? Ya. Sí ¿sabes qué? Les voy a dejar un ejercicio también que hay ahí, pero muy fundamental, muy básico, ¿ah? Esto. Acá. Eso lo voy a dejar en mi presentación. Primer desafío, escribe la oración más incoherentemente coherente que se te ocurra. ¿Ya? Van a pensarla. Háganlo, por favor, como una ejercitación así rápida, 30 segundos. Escriban la oración más incoherentemente coherente que se te ocurra. Y la segunda, escribir una expresión de uso muy familiar en tu casa con tus amigos. También 30 segundos. Algo que sea rápido, que ustedes en tu casa hablan, escuchan, no sé, o con sus amigos, que sea muy, muy familiar. No académica, no lógica, sino una expresión muy familiar. ¿Ya? Eso. Bien, quedamos acá. Les voy a dejar apenas cargue el video, les dejo arriba en la plataforma el video y la presentación para que la estudien para la próxima sesión. ¿Ya? Bien, pues. Ya. Ya. Un gusto haberlos escuchado un rato. Profesor, Cristóbal, sí. esa actividad que tenemos ahí se Chao, la, profe. se la decimos en la otra clase, Sí, la próxima clase. Partimos con eso la próxima clase. pero tengo una complicación, una oración incoherentemente coherente y quede como, Es el punto. que hay que como di vuelta la cabeza y no lo entendí. Pero voy a intentar hacer igual. No importa, los vemos en la próxima clase. No te preocupes. Chao, profesor, gracias. Ya, chao, que estén bien. Nos vemos. Nos vemos, profe, cuídese. Chao, chao. Igualmente, cuídense. Chao.